Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. Un saludo muy cordial desde la Ciudad de Roma. Les doy la bienvenida a este informativo semanal de Guadalupe Radio y de la agencia de noticias CENIT. A quienes nos ven o que nos escuchan les damos la más cordial bienvenida. Lo más importante de la semana. Desde luego que también esta semana ha sido un tema de interés que muchos medios de comunicación hemos dado seguimiento: la salud del Papa. Fue notorio el miércoles pasado un evento que ha pasado incluso a ser viral en las redes sociales. Me refiero al momento en el que el Papa Francisco trata de pasar desde su silla de ruedas para abordar el papamóvil y al final no lo logra. Esto, semana pasada, también el Papa Francisco ha declinado la mayor parte de la lectura de los discursos que tenía que pronunciar en diferentes audiencias. Esto nos hace seguir de cerca todavía la salud del Santo Padre también en esta tercera semana desde que ya hace 2 el Papa Francisco evidenciara algunos signos de salud deficientes y que han preocupado a más de uno. Pasando a otras informaciones también relacionadas con la vida del Papa, no obstante la salud, el Papa ha mantenido una agenda bastante apretada. Un obispo, un papa de 87 años, mantiene una agenda bastante apretada, bastante saturada, y esta semana ha habido 3 audiencias y un evento especialmente importante. Primero, la audiencia a la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, este organismo de la Santa Sede que se ocupa de política, seguimiento de protección a menores y adultos vulnerables en el contexto de abusos sexuales en la Iglesia. El Papa Francisco los ha animado, los ha alentado a continuar en este trabajo que precisamente hace 5 años veía en la ciudad de Roma una cumbre mundial para tratar el Papa con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo y también con los superiores y superioras mayores de congregaciones religiosas, un seguimiento puntual a este tema. En ese contexto también esta semana se dio a conocer la renuncia de un obispo polaco acusado de mal manejo y de encubrimiento de algún tipo de abuso, lo cual evidencia que las palabras también van acompañadas de los gestos. Otra audiencia interesante fue la del día 7 de marzo, audiencia en la víspera de la Jornada Mundial dedicada a las mujeres, en el que el Papa recibió a un grupo de mujeres que participaban en un encuentro dedicado a profundizar en el papel de la Iglesia. El Papa Francisco habló de 2 características, y las características eran el estilo y la formación que imprime la mujer a nivel Iglesia. El día siguiente, si no recuerdo mal, podría variar un poco porque no tengo un prompter para estar leyendo, lo decimos todo aquí de memoria. Además, el Papa Francisco recibió una audiencia a un grupo de seminaristas religiosos y algunos sacerdotes que cada año reciben el curso de formación en el foro interno, es decir, para aprender a confesar, a acompañar a las personas en esto que es la vida privada, la vida de la conciencia, donde solamente Dios y las personas entran. Les habló en un discurso muy bonito que hemos traducido en CENIT y está publicada en nuestra web. El Papa no lo pronunció, pero lo entregó y entonces se da como pronunciado. Habló sobre el acto de contrición, el acto de petición de perdón, una meditación preciosa porque muchos de nosotros cuando nos confesamos usamos el acto de dolor, el acto de arrepentimiento para pedir perdón a Dios. En la confesión el Papa realiza prácticamente una meditación hermosísima. Y finalmente el Papa sí habló el viernes de la semana pasada, en el único evento de todos estos 15 días en el que ha hablado por completo durante un tiempo más bien prolongado, mientras que en los demás eventos anteriores, audiencias especialmente, el Papa dejaba que uno de los monseñores que le ayudan leyese los mensajes. En este caso, el Papa pronunció la homilía él mismo en el contexto de la jornada 24 horas para el Señor. Una homilía además preciosa sobre la misericordia, donde el Papa vuelve a invitar a poner al centro de la Iglesia la misericordia y el perdón. Les aconseja mucho que la lean. Nosotros la hemos traducido en CENIT, no está traducida ni siquiera en la página del Vaticano, la hemos traducido al español, pronto la tendremos también en inglés, una homilía verdaderamente preciosa.
También el Papa, en esta agenda, en realidad ha tenido que meterse en lo que podríamos llamar tomar al toro por los cuernos, que es una expresión popular que indica tomar los problemas pues como vienen. Resulta que a inicio de febrero de este año el Papa concedió una entrevista a la Radio Televisión Suiza. Este fin de semana pasado se dio a conocer el texto de esa entrevista, porque la entrevista está en video, será transmitida en Suiza el día 20 de marzo, pero se adelantó el texto de la entrevista al Papa. En esa entrevista le hacen preguntas sobre la situación en Ucrania, en Israel y Palestina, temas coyunturales que el Papa ha profundizado abundantísimamente. Pero el periodista le pregunta sobre una eventual tregua, una negociación, y el Papa se pronuncia al respecto porque le están preguntando sobre ese tema en particular. El Papa habla de una tregua y esto no ha gustado para nada a la diplomacia ucraniana. Tanto el ministro de Exteriores como el embajador de Ucrania ante la Santa Sede han criticado duramente al Papa de manera pública, y hoy en la mañana estaba leyendo las declaraciones también del embajador de Alemania ante la Santa Sede, que apoya la postura de Ucrania. Se trataría entonces de un nuevo conflicto diplomático a 2 años de haber tenido ya otro también con Ucrania a raíz del Vía Crucis en el Coliseo, en el que había una estación del Vía Crucis que no solamente cargaba en la cruz una mujer rusa y una ucraniana, sino que la oración para esa estación del Vía Crucis resultaba un tanto problemática para la sensibilidad ucraniana. En los últimos años hemos sido testigos de varios conflictos diplomáticos, tal vez sí por las preguntas imprudentes de algunos periodistas, pero tal vez no menos por responder cuando posiblemente, si tuviese el texto de la entrevista al Papa, podía preparar mejor la respuesta o evitar responder sobre algo que muchas veces excede tal vez a la capacidad de precisión o también a las sensibilidades que tantas veces son difíciles de contentar o de dar gusto en todos los sentidos. Pasando a una información ahora sobre la vida del Vaticano. La Santa Sede se ha pronunciado sobre la inclusión en la Constitución francesa del aborto como un derecho constitucional. Francia se ha convertido, a inicios de este mes, en el primer país en el mundo que incluye en la Constitución y por tanto queda protegido con el valor que da y la protección que da una Constitución, con el derecho al aborto incluido en la Carta Magna. La Santa Sede se ha pronunciado a través de la Pontificia Academia para la Vida, la cual, además de recordar los principios que estimulan a la Iglesia a la defensa del niño, del bebé no nacido, se posicionan también al lado de los obispos franceses que ya habían dado también una declaración y que recuerdan que no es un avance en la civilización cuando se protege el asesinato de los más indefensos a los que se debería defender. Y finalmente, algunas informaciones breves y puntuales sobre la situación de la Iglesia en el mundo. Seguramente también ustedes, especialmente en los Estados Unidos, ahí en California, de manera más concreta y puntual, donde está Guadalupe Radio, esta maravillosa estación de radio que trabaja desde hace mucho tiempo para servirles y acompañarles a tantos de ustedes también en la fe, han conocido la dispensa del ministerio sacerdotal que el Papa Francisco ha dado directamente y de forma inapelable al ahora laico Adam Cotas, un personaje problemático por la banalidad de sus videos en las redes sociales, ciertamente un personaje popular, que denota por algunas características, comentarios, también una cierta inestabilidad psicológica y que para este momento ya no es considerado un sacerdote de la Iglesia Católica. Como dijimos, esta decisión, que es inapelable, la da el Papa Francisco y la comunicaron conjuntamente en sus respectivos portales, tanto la web de Santa Rosa como la de Las Vegas. Finalmente, en la Ciudad de México se ha dado un curso sobre protección de menores que en adelante será un requisito indispensable para que cualquier sacerdote ejerza el ministerio en la Arquidiócesis de la Ciudad de México. Estas son las informaciones más importantes aquí desde la ciudad de Roma. Les mando un saludo muy cordial desde aquí y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana en un informativo más. Hasta entonces. Guadalupe Radio presentó
Las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el padre Jorge Múgica.